lo que va de 1810 a 1816, Juan, yo siempre insisto, cuando converso sobre todo con los jóvenes, que debe tomarse como un proceso. En realidad, la Revolución de Mayo da el puntapié inicial del proceso independentista que se termina, digamos, cerrando ese círculo, consolidando en 1816 con la declaración formal y solemne de la independencia. Por lo tanto, para entender bien, digamos, nuestra primera hora, hay que analizar esos 6 años, hay que verlos como un proceso histórico. Bueno, pero vamos a aquel día, si te parece, Juan. Vamos, Tito. ¿Vos qué te parece que estaría pasando? Vamos al túnel del tiempo, ¿no? 203 años, poner la perilla 203 años para atrás, o el dial. ¿Qué crees que estaba pasando a esta hora, ese día? Exactamente. Hace un rato hablamos con la doctora Liliana Bruno sobre los bloopers de esta fecha, ¿no? Presuntamente había llovido en Buenos Aires, había un grupo de personas afuera en la Plaza de Mayo, frente al Cabildo, que de acuerdo a lo que decía Liliana no eran tantas, eran a 30, 40 personas, y adentro había un gran problema. Adentro del Cabildo. No, lo ha pintado Liliana y vos perfecto. Esa era la postal. Todo lo demás, lo que replica el relato escolar a lo largo de los años, el pueblo quiere saber de qué se trata, los paraguas, French y Beruti presentados como dos ingenuas criaturas repartiendo escarapelas. Todo eso es parte de una visión glamorosa, pero que no ajustada exactamente a la realidad. Pueblo. Las fuentes históricas más fidedignas dan cuenta de que no había tanto, que había una movilización, sobre todo impulsada por French y Beruti, que no eran ningunos bebés de pecho, sino que eran punteros políticos de la revolución, que habían llevado gente de los arrabales, gente orillera, que no la dejaban entrar al Cabildo, porque solamente ingresaban al Cabildo, había derecho de admisión, Juan, como ahora en los VIP. El Cabildo era solamente un recinto reservado a los vecinos, pero vecino no era cualquiera a su vez, porque hoy vecino es cualquiera que habita una ciudad y tiene democráticamente, como corresponde, todos los derechos y obligaciones que esa condición le brinda. En ese momento no. Para ser vecino tenías que acreditar linaje, pureza de sangre, patrimonio, situación familiar regular, oficio conocido y decente, porque por ejemplo el carnicero no era un oficio bien visto, por decir uno. Entonces los que reunían esas condiciones no eran tantos, era esa élite que era la que dominaba la escena colonial. Bueno, concretamente, Juan, puertas adentro del Cabildo, ese 25 de mayo ardía, la temperatura estaba por encima de los 100, porque estaba reunido el Cabildo para decidir si se aceptaba o no, si se producía o no el reemplazo del virrey Cisneros, y se nombraba esta junta. A esta hora que estamos conversando vos y yo pasaba eso, o sea, había un fuerte tironeo, presiones cruzadas, conciliábulos, roscas, como se suele decir, para ver qué salida política se le daba a ese momento tan crucial. Incluso hasta violencia, ¿no? Que daba chica a la legislatura nuestra. Sí, pero vos sabés, Juan, que ese día, y es bueno resaltarlo, esta fue una revolución sin sangre, la nuestra, porque ese día no corrió sangre, ni siquiera hubo enfrentamientos armados, ni heridos, ni contusos. La violencia que vos dices puede estar en esa la verbal yo me refería, ¿no? Bueno. La verbal adentro, ¿no? Claro, en ese lenguaje español, porque todavía acá se hablaba con acento, entonces iban y venían perdóname la vulgaridad, las puteadas, pero en clave española, colonial, pero volaban por el aire. Yo me tragué hace un rato cuando te iba a decir, y adentro, y me salía, había un gran quilombo, ¿no? Y era eso, porque vamos a resumirlo muy sintéticamente. El bando español, o sea, el grupo que avalaba y apoyaba al virrey, quería sostenerlo pese, Juan, a que el virrey ya había quedado colgado del pincel, porque el rey,
El virrey era el representante del rey. El rey no estaba en ejercicio. Don Fernando VII estaba cautivo de Napoleón Bonaparte. Esa es la circunstancia que los patriotas eligieron y dijeron, ahora o nunca. Ahora hay que desalojarlo a este tipo porque en este momento no representa a nadie. No vaya a ser que en algún momento Fernando VII, como bien pasó después, ¿no? Con el transcurso del tiempo, vuelva y volvamos nosotros a quedar sin esta posibilidad. Entonces la presión era esa. Justamente la demanda con las voces eruditas y elocuentes de Castelli, de Belgrano, de los padres de la revolución era, señor virrey, usted no representa a nadie, usted tiene que irse, y nosotros como representantes del pueblo estamos en condiciones de elegir una junta de acá, criolla, nuestra. Bueno, ese era el tema. El bando español resistió hasta el final, pero déjame que te agregue por qué. Creo yo, humildemente, que la balanza se inclina a favor de los patriotas. Me parece que fue por el concurso de un personaje que no está bien parado frente a la historia, que está como ninguneado frente a la luz propia con la que brilla Belgrano, Castelli, Moreno, toda esa gente, que es don Cornelio Saavedra. Don Cornelio Saavedra, Juan, era el comandante del regimiento de patricios, el más reputado de la plaza. Diríamos hoy el comandante de las Fuerzas Armadas, el que tenía los fierros. Si Saavedra y los otros comandantes de los otros cuerpos y regimientos militares no apoyaban este movimiento revolucionario, no se hubiera podido llevar a cabo, no se hubiera concretado. Así que hay que juzgarlo, digamos, con la ecuanimidad y justicia que corresponde. Y a lo mejor, si bien él era más bien de perfil conservador, tuvo mucho que ver en que el 25 de mayo se pusiera en marcha la etapa independentista, la proeza independentista de estas colonias, ¿no?